Ariel, buen día. Por favor, esperaremos un minutito mientras se van conectando tus compañeros. Buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha? Doctor, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Gracias, buen día, ¿cómo están? Somos poquitos, pero empezaremos nomás nuestra clase del día de hoy. Solamente tenemos una sesión, luego hay una actividad que tienen que realizar, que es un control de lectura, como siempre hacemos los días sábados, ¿sí? La anterior clase hemos avanzado el contrato de venta. Hemos visto que el contrato de venta es un contrato consensual, sinalagmático bilateral, sinalagmático perfecto, es un contrato nominado, es un contrato oneroso. Hemos visto la venta a cuotas, la venta a prueba. Luego hemos visto la prohibición de que durante el matrimonio los cónyuges no pueden venderse bienes entre sí. Está prohibida por norma jurídica y hemos visto algunas prohibiciones especiales para comprar. Especialmente hemos visto como los jueces, cuando existe un bien que es de su conocimiento, donde tiene competencia y está rematando, pues tiene una prohibición especial de poder comprar, no puede comprar, ¿no? Pese a que tiene capacidad plena de obrar, pero no tiene la capacidad en esos casos especiales que le hemos visto en la norma jurídica. Luego hemos visto la parte de el precio de la venta. Hemos dicho que el precio de la venta está estipulado por las partes esencialmente, pero pueden dejar también de manera consensual de que un tercero pueda fijar el precio. Lo dejamos ahí. El día de hoy vamos a ver el consentimiento del contrato de compraventa. A ver, acá el consentimiento en los contratos de venta, ¿no? Como contrato de venta lo conoce nuestro Código Civil, el PGC también, ¿no? Pero comúnmente nosotros llamamos compra-venta. El, bueno, el consentimiento en el contrato de compra-venta se va a formar cuando las voluntades del vendedor y del comprador, se van a integrar, van a llegar a un acuerdo referentes a la cosa y al precio, ¿sí? Entonces, necesariamente tiene que existir una oferta y tiene que existir una aceptación, ¿sí? ¿Cuándo se va a formar el consentimiento? Cuando lleguen de acuerdo con relación a la cosa y a el precio. Entonces, en ese momento podemos ver que el consentimiento de los contratos de compra-venta se forma.
¿sí? Entonces aquí el ofertante será el vendedor y el aceptante será el comprador. Se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio y ahí nace el consentimiento en el contrato de compra-venta. Existen dos clases de consentimiento, tal cual hemos estudiado también la parte general, que se puede aplicar a los contratos de compra-venta. El primero es el expreso, ya sea mediante la palabra hablada o escrita. Sabemos que el contrato de compra-venta es un contrato consensual, entonces se puede, ¿sí?, llegar a ese consenso solamente por la palabra hablar, ¿no? Pero mejor, hemos dicho, para mayor seguridad jurídica, es preferible cuando se trata de bienes de un valor considerable, realizarlo mediante un documento privado mínimamente, ¿no? Mínimamente, mejor si es un documento público. Además, cuando son bienes de valor alto, por lo general estos bienes como los inmuebles o muebles sujetos a registro, se deben inscribir y para la inscripción siempre nos van a pedir formalidad. ¿Sí? Para la inscripción siempre nos van a pedir formalidad, pago de impuestos y todo aquello, entonces necesariamente las partes van a tener que realizarlo de manera escrita. ¿Sí? Pero hemos visto que el contrato nace a partir del solo consenso de las partes. Y puede haber el consentimiento tácito. El consentimiento tácito es aquel que ya sabemos, se lo hace mediante actos, hemos dicho, o comportamientos de las partes de carácter positivo, ¿sí? Donde ya nos están, por ejemplo, en una tienda de Manaco, pues ya nos están invitando a contratar, ¿sí? Entonces uno ingresa y contrata, ¿no? De manera positiva. No es ni siquiera con la palabra hablada ni escrita, ¿sí? Es por comportamiento de una de las partes por el cual se puede dar el consentimiento tácito. Entonces, la validez del consentimiento en los contratos de venta, ¿sí?, se va a dar cuando esté libre de cualquier vicio, de cualquier, error, dolo. Entonces, ahí vamos a tener un contrato con consentimiento válido, de que las partes no vayan a cometer error, no exista el dolo, vale decir, ese conjunto de artificios que de una de las partes se vale para poder tener el consentimiento de la otra parte, o por violencia, que muy poco se da, pero bueno, puede darse y regula la jurídica. Entonces, en ese caso va a ser válido el consentimiento. Pero aquí tendríamos que ver en este punto, como último punto de nuestro PGC, las causales de invalidez. ¿Sí? Si el contrato de compra-venta puede ser afectado de invalidez, ¿sí? Puede ser afectado de invalidez. Una de aquellas es la que, y recién hemos estudiado la anterior semana, que era la nulidad o la anulabilidad. La nulidad de la compra-venta se puede dar por falta de los requisitos de formación que exige el artículo 452 de nuestro Código Civil. ¿Recuerdan? Por falta de, primero, consentimiento, pero ahí ya tendríamos que hablar de la anulabilidad. ¿Sí? Nos habla en realidad por falta de objeto o que el objeto no cumpla con los requisitos exigidos por ley, es decir, posible, lícito, determinado, determinable. La nulidad también es por causa ilícita, motivo ilícito que ha llevado a las partes a contratar, y por error esencial, porque las partes no se van a poder poner de acuerdo nunca, ¿sí? Entonces, ahí podríamos ver de que el contrato de compra-venta puede ser declarado nulo. Significa que no habría nacido a la vida del derecho. En cualquier momento se puede intentar la nulidad de ese contrato, ¿sí? Obviamente, como recordamos, la nulidad siempre está establecida por ley, las causales están establecidas en el Código Civil y tiene que ser declarado por un juez, ¿sí?, previo proceso, ¿sí? Previo proceso. La anulabilidad, vemos de que puede afectar también a un contrato de compra-venta, pero se puede subsanar, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de la falta de consentimiento, de la incapacidad de las partes,
y de los demás errores, el dolo, la violencia, como hemos visto en el momento que hemos estudiado la anulabilidad. Significa de que se puede dar por bien hecho ese contrato cuando las partes confirman o no, o el afectado no ha demandado dentro de los 5 años que se ha concluido el contrato. Entonces, puede ser afectado también el contrato de compra-venta por anulabilidad. La resolución es otra forma de invalidez que también puede afectar a un contrato de compra-venta. Cuando una de las partes no ha cumplido, ¿sí? Por incumplimiento de una de las partes. Entonces, se puede buscar también la resolución del contrato. La rescisión del contrato de compra-venta también se puede aplicar la rescisión, por ejemplo, cuando ha sido concluido por lesión. Cuando una de las partes se ha valido de la ligereza, de la poca experiencia de la otra parte y saca una ventaja patrimonial que es más del 50%, como hemos estudiado la rescisión. La disolución del contrato de compra-venta también se aplica, ¿sí? La disolución es invalidar o dejar sin efectos un contrato de manera amigable. Las partes son los autores del contrato, entonces, ¿quién mejor que las partes para que de manera igual, consensuada, amigable, puedan dejar sin efecto el contrato de compra-venta? Si ambas partes ya no están de acuerdo, entonces pueden acudir a la disolución de ese contrato de manera amigable, ¿sí? De manera amigable. Ahora bien, la revocación, ahí es la excepción, ¿no? No ingresa la revocación dentro del contrato de compra-venta, es decir, que una sola de las partes tenga la facultad de poder dejar sin efecto de manera unilateral. No, no hay forma, no se aplica al contrato de venta. Hemos visto que solamente se aplica al contrato de mandato y de la donación, ¿sí? Solamente ahí regula nuestro Código Civil. En este caso no se puede, una de las partes no puede revocar de manera unilateral el contrato de compra-venta. Entonces vemos que las causales de invalidez del contrato vendrían a ser todas las que hemos estudiado, con excepción de la revocatoria, ¿sí? Nulidad puede ser cuando no existe cuando falta uno de estos elementos que prescribe la norma, entonces no habría nacido a la vida del derecho. La anulabilidad también en los casos establecidos como hemos ido hablando, que se haya concluido por dolo, por ejemplo, porque está afectado el consentimiento, entonces las partes pueden confirmar ese contrato, es decir, lo pueden subsanar, pero sabemos que tenemos 5 años para que el afectado pueda perseguir la anulabilidad del contrato. La resolución, porque las partes no cumplen, ¿sí? Hablábamos, ¿no? Cumple tú primero para que yo cumpla después. Puedo pagar el precio, pero que no me entregue la cosa en el tiempo determinado. Entonces, puedo solicitar la resolución de ese contrato. Puedo entregar la cosa y no me termina de pagar el precio. Muchas veces quedan algunos saldos. Entonces, puedo solicitar la resolución del contrato. ¿Saben ustedes? Cuando hemos visto la resolución, que acarrea el pago de daños también, ¿no? De daños y perjuicios. La rescisión, principalmente por lesión, porque una de las partes se vale de la ligereza de la otra parte y saca una ventaja económica que vendría a ser más del 50%, ¿no? De la mitad, nos dice el Código Civil, del 50%. La disolución, de manera amigable, las partes deciden dejar sin efecto el contrato de compra-venta, ¿sí? Así como la han creado, la pueden también extinguir. Y la revocación no ingresaría. Pero el día de ayer, revisando algo de doctrina, todo, si bien no contempla nuestro PGC, contempla estos puntos el PGC, existe también el desistimiento. ¿Sí? El desistimiento es la manera en que una de las partes puede apartarse. Y fíjense, se aplica en el contrato de venta. ¿Recuerdan cuando hablábamos del error?
y hablábamos del error de cálculo, ¿sí? Cuando que el error de cálculo no lleva a la nulidad, a la anulabilidad, no lleva a nada de aquello, porque es un simple error de cálculo que las partes pueden, ¿sí? Pueden subsanar, pero en el contrato de venta hay la posibilidad que el comprador pueda desistir de la compra, ¿sí? Pero solamente en casos establecidos en nuestra norma. Espérenme a ver un momentito, el día de ayer justamente, a manera de estar repasando un poco, que se ha encontrado y podemos verlo esto más, porque no está dentro de... ¿Se acuerdan que a ver, perdón, voy a hacer... Ya. ¿Se acuerdan de que el error de cálculo, cuando hablábamos del error de cálculo, solamente nos lleva a la rectificación? Acá debe estar. Cuando vimos el error de cálculo, artículo 476. El simple error de cálculo solo da lugar a la rectificación. Y acá hablamos, fíjense, el 601, venta con indicación de medida. Cuando se vende un inmueble con indicación de su medida y por un precio establecido en razón de tanto por cada unidad, si resulta que la medida efectiva es inferior a la indicada en el contrato, el comprador tiene derecho a pedir una reducción proporcional del precio. Es decir, te estoy vendiendo un inmueble de 200 metros cuadrados y cada metro cuadrado $1,000. Pónganle un ejemplo así. Eso es lo que nos está diciendo. En el contrato está 200, pero cuando se hace la mensura, cuando se mide, es 180 nomás, ¿sí? No es 200 metros cuadrados. Entonces, ¿a qué tiene derecho el comprador? A pedir la reducción proporcional, es decir, la devolución de 20,000, porque el costo sería solamente 180,000. Ese es un error de cálculo que se puede rectificar entre las partes. Pero el segundo parágrafo dice, si por el contrario la medida resulta superior a la indicada en el contrato, es decir, es 200, pero en realidad resulta ser 220, fíjense, el comprador debe abonar un suplemento del precio, es decir, 20,000 más, ¿sí? 20,000 más al vendedor, pero tiene la facultad de desistir, ¿sí? Tiene la facultad de decir, no, ya no tengo el dinero para poder complementar los metros que falta por el error de cálculo. Entonces, también sería, si tal vez no una manera exacta de invalidar el contrato, pero el desistimiento es dejar sin efecto también. Si una de las partes renuncia, abandona el contrato. ¿Por qué? Porque lo establece así la norma jurídica. En casos puntuales, el comprador puede aumentar el precio o desistir de la compra. Decir, bueno, no tengo ese monto de dinero, entonces voy a abandonar el contrato, ¿sí? Entonces se invalida, se deja sin efectos, ¿pero por qué? Por el mandato de la norma jurídica. Lo mismo sucede con el artículo 602 y 603. El 604, desistimiento de la venta. Cuando el comprador, en los casos que prevén los artículos anteriores, que les hablaba del 601, 602 y 603, ejerce el derecho de desistir, ¿sí? El vendedor está obligado a restituir el precio y a reembolsar los gastos del contrato, ¿sí? El 605, la prescripción, ¿sí? Porque no debe ser el derecho del comprador, señalados en el artículo 601, 602 y 603, a la disminución en el precio o al desistimiento, y el vendedor al suplemento del precio, prescriben al año contado desde la suscripción del contrato. Muy bien, entonces para desistir en esos casos, el primero es cuando existe error en el metraje, ¿no ven? En el otro es cuando se vende de manera conjunta dos o más inmuebles. Sergey, I will call you. Just give me Entonces, a minute. en ese caso se puede, como les decía, desistir del contrato, es decir, abandonar en realidad, ¿no? Voy a abandonar el contrato porque no tengo para poder aumentar, ¿sí? Entonces, como la norma jurídica me da la posibilidad, entonces puedo desistir de ese contrato de
compra-venta, pero en esos casos señalados por ley. Entonces, podríamos ver y tal vez se podría analizar también, ¿no? El hecho de poder colocar también aquí el desistimiento, ¿sí? Bueno, nuestro PGC nos habla sobre la nulidad y anulabilidad, la resolución, rescisión, disolución, excepto la revocación. Pero también fíjense que hay la posibilidad del desistimiento. ¿Sí? Desistimiento, vuelvo a reiterar, significa abandonar, retirar, ¿sí? Retirarse, abandonar. Es decir, voy a abandonar porque no tengo para aumentar ese suplemento y porque la norma jurídica me da la facultad para hacerlo. Entonces se tienen que restituir las cosas, ¿sí? El precio que se ha pagado y restituir el bien. Entonces con eso habríamos terminado nuestro contrato de venta. Tal vez alguna opinión, alguna consulta. Pasemos al control de asistencia, por favor. Víctor Aliaga. Ariel Arauco. Presente, doctor. Gracias. Marco Antonio Barrientos. Buen día, doctor, presente. Buen día. Buen día, gracias. Mayra Calle. Presente, doctor. Gracias. Cintia Chuquimia. Hernán Crespo. Doctor, presente. Buen día, gracias. Mariluz Durán. Nelson Flores. Presente, doctor. Buen día. Miguel Flores. Presente, doctor. Buen día. Rafaela Montesinos. Andrea Robles. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, Andrea. Alan Romero. Listo, muy bien. Entonces, estaríamos terminando nuestra clase, ya ha tomado la asistencia y nos estaríamos viendo el próximo día jueves para avanzar el contrato de donación. Ya nos toca, ya es un contrato gratuito el contrato de donación porque solamente una de las partes hace sacrificio patrimonial y la otra parte se beneficia. Pero hay clases principalmente dos clases de contratos de donación. La donación pura y simple, donde existe el total animus donandi, es decir, la liberalidad de una de las partes de acrecentar el patrimonio del beneficiario sin contraprestación como obligación, ¿sí? Es decir, no está esperando nada. Solamente. Y hay ese tipo de contratos, es decir, nadie dona a un desconocido, dice también la teoría, ¿verdad? Entonces, ese tipo de contratos nacen también de la confianza en que tiene el donante hacia su donatario. Por eso decimos que ese contrato se puede revocar cuando el donatario, ¿sí? Donatario falta, ¿sí? Comete algunas faltas en contra de su donante, ¿sí? Vulnera la gratitud, ¿sí? Y el contrato también de donación es aquel contrato de donación que tiene una carga, ¿sí? Y eso también se estudia dentro del contrato de donación. No hay un total animus donandi. Te dono mi casa, pero tiene una deuda de $20,000 y que lo colocamos como una condición a esa carga. Por eso, ¿se acuerdan cuando estudiamos las modalidades del contrato? Decíamos las modalidades del contrato son la condición y el plazo y hablamos que la teoría también nos decía de la carga. ¿Sí? Pero en nuestro caso solamente se aplica al contrato de donación, no se aplica a los otros contratos. Entonces, en la donación con carga no hay un total animus donandi del donante en este caso. ¿Sí? Va a haber una carga, algo, una condición, ¿sí? Una condición que tiene que cumplir el donatario, ¿sí? El donatario para poderse beneficiar. Obviamente la carga no puede estar por encima del valor de la cosa que le está donando. Sí, Cintia, voy a anotar tu asistencia, no te preocupes, acabo de leer en el chat.
Ya, Cintia, está tu asistencia. Ya, entonces, ese contrato lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, por ahora me despido, que tengan buen fin de semana y hasta el día jueves. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Luego, doctor. doctor. Buen día. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, hasta luego, hasta luego.